Echar fuera demonios no es exorcizar. Como estudiamos anteriormente, una cosa es echar fuera demonios y otra la de practicar el exorcismo. Esta última se efectúa por medio de conjuros e implementos que contrarían la voluntad de Dios, acercándose más a la idolatría. El uso de agua bendita, cruces, libros donde aparecen las fórmulas mágicas y los rituales del exorcismo, etcétera. Estoy hablando del exorcismo pasado y del moderno. Lamentablemente son muchos los cristianos de buena fe que no han entendido la diferencia entre estas dos formas que en la práctica parecieran tener el mismo objetivo, expulsar demonios, solo que parecieran. Pero la realidad escritural es otra. Echar fuera demonios en el cristianismo era una señal que usó Dios para confirmar su palabra en los tiempos de la iglesia primitiva. Antes de considerar el don o la señal de echar fuera demonios, quiero que regresemos al espíritu de adivinación. Este nos servirá de abrebocas. El espíritu de adivinación. Regresemos nuevamente al texto que nos inspiró para hablar del tema. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. El texto en griego dice literalmente un espíritu de un pitón. Un pitón es una gran serpiente que se enrolla alrededor de sus víctimas y las quebranta. De ahí viene la palabra pitonisa, cuyos sinónimos son adivinador, adivino, clarividente, vidente, según el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Según una leyenda mitológica muy extendida por el mundo greco-romano, Pitón era el nombre de la serpiente que en un principio había pronunciado los oráculos en Delfos y que fue muerta por Apolo. La leyenda cuenta que Apolo, hijo de Zeus y Leto, al ser amamantado con néctar e irguiéndose al cuarto día, fue en busca de la serpiente Pitón. Llegó al monte Parnaso y disparó multitud de flechas contra el monstruo hasta acabar con su vida. Tras matar a Pitón, Apolo se hizo con el control del oráculo y lo dedicó a la adivinación. Desde entonces fue conocido como Apolo Pitio. De acuerdo con algunos escritores griegos, los sacerdotes de Pitón eran ventrílocuos. La palabra ventriloquía, según el DRAE, viene del latín venter, tris, vientre, y locus, que habla. Dicho de una persona que tiene el arte de modificar su voz de manera que parezca venir de lejos y que imita las de otras personas o diversos sonidos. Significa literalmente hablar por el estómago. La ventriloquía. Muchos de nosotros conocemos el término ventrílocuo para referirnos a alguien que puede mudar su voz y darle voz a los muñecos, hablando por el estómago y sacando diversidad de voces. El ventrílocuo tiene la capacidad de hacer muchas voces. Los adultos sabemos que los muñecos no hablan, que la voz la hace el ventrílocuo, pero los niños en su inocencia se lo creen. La ventriloquía, la técnica de proyectar la voz para crear la ilusión de que proviene de otra fuente y lamentablemente es utilizada por algunas personas para simular la comunicación con espíritus. Esta técnica fue usada por muchos engañadores y charlatanes en la antigüedad para hacer que las imágenes hablaran, que los dioses hablaran desde arriba, etc. En esto, los adultos también pecan de inocentes. Espíritus de adivinación modernos. La muchacha con el espíritu de adivinación que tomamos como referencia apoyados en Hechos 16:16, al parecer hacía el trabajo de medium. Las personas iban a consultarla y a través de ella, al menos eso era lo que creían, lo que la consultaban, un espíritu hablaba al consultante. ¿Era esto verdadero o era parte de una charlatanería? Podrían ser las dos cosas. Como estudiaremos, hay gente que tiene esta facultad, pero también hay una gran cantidad de charlatanes
que hacen uso de estas prácticas no solamente para engañar a la gente, sino para enriquecerse a costillas de ella. La muchacha de Hechos 16:16 tenía un espíritu de adivinación, por lo que podemos decir que es muy probable que esto acontezca, no solo en aquel tiempo, sino en la actualidad. Sé que esto suena extraño para muchos, incluyéndome, pero desarrollemos el estudio. Hay religiones afrocaribeñas que basan sus creencias y prácticas en grupos étnicos de África Occidental. La santería es una de ellas. Esto tienen, entre otras cosas, el rito de bajar al santo, bajar entre comillas. Este acto de bajar a un santo se conoce como posesión o, entre comillas, montar el santo. Durante este ritual se cree que el espíritu de la persona invocada desciende y toma control del cuerpo del medium, permitiendo que el invocado se comunique directamente con los presentes. Estos individuos, llamados medium o practicantes, buscan convencer a otros de que pueden hablar con personas fallecidas o entidades espirituales. El medium o el practicante comienza a hablar de un modo extraño. La gente cree que es la voz del santo. En el acto anterior, bien podría ocurrir cualquiera de las siguientes posibilidades. La sesión podría no ser más que un espectáculo de charlatanería. El medium, con su dominio de la ventriloquía, crea la ilusión de voces del más allá, hablando desde el estómago para dar vida a los supuestos espíritus. Otra posibilidad es que el medium puede tener la facultad de hablar con los muertos y resulta que la persona sí está hablando con el espíritu del invocado. Y la otra posibilidad es la posesión demoníaca. Si bien la posesión demoníaca es un tema controvertido actualmente, no podemos descartar la posibilidad de que un espíritu maligno esté utilizando al medium como vehículo. Más adelante analizaremos este fenómeno con más detalle. Estudiemos cada una de estas posibilidades. La primera es la más común. Es mucha la gente engañada a través de ella. Son muchos los charlatanes y mucha gente que paga a esos charlatanes. La segunda opción o la segunda posibilidad que nos planteamos fue: el medium puede tener la facultad de hablar con los muertos. Pero, ¿cómo podría hacer esto? ¿Se podrán bajar, como dicen ellos, los espíritus de las personas ya fallecidas? El único que puede saber qué ocurre después de la muerte es aquel que regresó de ella, que además es el autor de la vida, es decir, el Señor Jesús, pero también los que ya han partido. Jesús nos enseña a través de una historia que, por cierto, no es una parábola como algunos la tratan de identificar. Jesús nos enseña lo que sucede con el espíritu después de la muerte. En Lucas 16, 19 al 31 tenemos esa historia real, verídica, narrada por Jesús. La palabra de Dios es verdad y ella nos enseña que los espíritus o las almas de las personas que han muerto van al Hades y de allí no pueden salir. Según Jesús, el espíritu o el alma del rico no podía salir de ese lugar. En estas lecciones ya hemos estudiado acerca del tema. Si desea más información, estudie la lección número 13, Palabras desde la cruz, primera parte. Voy a dejar en la caja de la descripción. Ahí dejaré el link en este mismo canal de YouTube. Regresando al tema, ¿cómo podrían consultar a los muertos si estos no pueden salir del Hades? Es una pregunta bien interesante. Ciertamente ningún espíritu puede salir de allá. El único que lo hizo para no volver a entrar a ese lugar fue Jesús.